Bien, buenos días. Vamos a dar paso a la sexta conferencia de este ciclo UPM TASI. Tengo aquí el placer de tener a mi lado a Carlos García. Pues viene llegando desde Escocia, con lo cual le agradecemos que haya hecho ese viaje a propósito para dar esta conferencia aquí en la UPM. Nos va a dar la conferencia de título Jugando con SDRs, gasta poco, escucha mucho. Un breve currículum de Carlos, es madrileño, actualmente viviendo en Escocia, tiene 24 años, es un apasionado por la seguridad informática e interesado en tecnologías inalámbricas, dada la cantidad de aplicaciones que tiene esta a uso diario, entre ellas, como sabemos, Wi-Fi, RFID, RF, GSM, etc. Y la falta de seguridad que en ocasiones presentan. Recientemente ha lanzado el blog de tecnología webme.es y actualmente se encuentra buscando nuevos retos de ciberseguridad en el extranjero. Cuando quieras, Carlos, muchísimas gracias por venir y todo tuyo. Gracias por la presentación, gracias a todos por venir. Y bueno, ahora ya después del ensayo, como bien ha dicho el profesor, vamos a hablar sobre SDRs. Ya he visto que no hay mucha gente que conozca ahora mismo esta tecnología aquí, así que yo creo que os va a gustar bastante. Bueno, un breve currículum, mi nombre es Carlos, ese es mi Twitter por si queréis seguirme. Trabajo como desarrollador de software y desarrollador web, también hago investigación de seguridad. Me gustan mucho los proyectos que tienen que ver con el do it yourself, todo lo que sea montar cosas, y soy un friki en toda regla. Creo que es importante para hacer todo este tipo de cosas. Bien, ¿qué son las siglas SDR? Es Software Defined Radio, significa radio definida por software. Antiguamente, para utilizar aparatos de radio, necesitábamos el aparato de radio físicamente. Hoy en día, gracias a los ordenadores y a estos SDRs, ya no necesitamos un aparato físico para recibir señales. Entonces, vamos a ver de forma rápida los tipos de SDR que hay, de forma muy genérica, clasificados por precios. El primer grupo son los profesionales, son muy caros. Por poner un precio puesto desde 1.500 euros, pero el precio varía muchísimo. Hay SDRs hechos a medida para cosas muy específicas y no podría deciros un precio tope. Después, hace ya unos años, aparecieron este tipo de SDRs, que como veis el precio empieza a ser asequible, porque estamos hablando de 250 euros, incluso ya a día de hoy un poquito menos. Han salido ya varias campañas de crowdfunding que lanzan una remesa de 200, 300 de este tipo de placas. Esto es un HackRF y las hay por precios menores de 250 euros. La diferencia de este y el anterior con los que vamos a ver, que son los low cost, es que estos tienen la capacidad de emitir. Los que vamos a ver, que son los low cost, solo tienen la capacidad de recibir. Es decir, vamos a poder recibir dentro de las frecuencias que permita el chipset todo el espectro, pero no vamos a poder emitir nada en ninguna frecuencia. Estos permiten emitir. Es una distinción importante, ya que a la hora de hacer un ataque de cualquier tipo o de inyectar cualquier tipo de tráfico, necesitamos esa capacidad. Pero hoy nos vamos a centrar en los realmente baratos, los low cost. Muchos al ver esto diréis, pues entonces yo sí sé lo que es un SDR. Es un simple sintonizador para ver la televisión en el ordenador. Sí es verdad que no nos valen todos, pero la gran mayoría llevan el chipset que es compatible con esta funcionalidad. El precio es desde 10 a 50 euros, por poner un rango, y realmente los hay más baratos que eso. Esto es una captura en eBay, son 5,72 libras, puesto en casa, sin gasto de envío. Ellos te lo venden como un sintonizador de televisión, pero ya incluyen las siglas SDR porque se han dado cuenta de que a día de hoy ya nadie compra sintonizadores de televisión para ver la televisión. Quien compra este tipo de cosas normalmente es para utilizarlo como SDR. Entonces, hay varios sintonizadores. El más normal es el RT20T, el R820T. Es el que mejor rango tiene, ya que el Elonix dicen que cubre 2200 MHz, pero empieza en 52, por lo tanto vamos a perdernos cosas de la ultra baja frecuencia. Los más vendidos son estos y más o menos cubren ese rango de frecuencia. Sí es verdad que se puede
se puede mejorar el rango que coge tanto por arriba como por debajo con una serie de drivers experimentales y con piezas de hardware, con up converters y down converters. Entonces, una vez visto esto, para empezar es muy simple. Lo primero que tienes que hacer es comprar el SDR, el pincho TDT. Puedes comprarlo en cualquiera de estas tiendas. Os recomiendo mucho que visitéis esa web, rtlsdr.com. Aparte de una cantidad enorme de tutoriales y de información relacionada, tienen también una tienda y ellos venden el pincho TDT, por llamarlo de alguna forma, pero lo venden con la funcionalidad de SDR. Es decir, para que lo veáis, esto es un pincho TDT como el que hemos visto y esto es exactamente lo mismo, pero dedicado exclusivamente a funcionar como SDR. No lleva el típico LED, va en una carcasa de metal en vez de plástico. Es importante eso porque con la temperatura varía el funcionamiento. Entonces, ese ha salido hace un mes, está agotado ya, pero bueno, se repondrá. Es muy interesante esa web. Después de comprarlo, esperar entre 20 y 40 días a que el amigo asiático envíe el paquete y cruzar los dedos para que no se pierda en aduanas y acabe en una subasta de trasteros. Puede pasar. Luego lo venderán, tecnología muy cara. Bien, una vez que tengamos nuestro aparato, nuestro SDR, lo que vamos a ver es la instalación. La podemos hacer en Windows o la podemos hacer en Linux. Hay mucho software para Windows, pero para ciertas cosas, como las que vamos a ver luego, sí vais a necesitar trabajar sobre Linux. En cualquier caso, para Windows necesitáis un driver específico que se llama Zadig, que es lo que va a convertir la funcionalidad de receptor de televisión en receptor SDR. Y luego un software para monitorizar el espectro. He puesto estos dos, hay muchos más. El más común es el SDR Sharp, pero podéis utilizar cualquiera. En Linux necesitáis el driver RTL-SDR, el software. En muchas distribuciones viene ya preinstalado, por ejemplo en Kali Linux, en la última viene ya instalado. Lo de Osmocom os lo pongo también porque lo necesitaréis si queréis hacer otro tipo de cosas. Y luego de programas, GQRX, Cubic SDR, también hay muchos programas y depende de vuestras preferencias. Entonces, aquí os he puesto un poco el proceso de instalación en Windows, luego podéis descargar las diapositivas para verlo, pero bueno, básicamente, como os digo, el programa SDR Sharp es el más utilizado, se baja de la web de AirSpy. AirSpy es un SDR, que no es un sintonizador de televisión, es simplemente un SDR, tiene la capacidad de emitir también, me parece, aunque no estoy seguro de esto ahora mismo. Tendréis que bajar el software, es gratuito, lo extraéis en vuestro ordenador y viene con un archivo ejecutable, con un BAT, que lo que va a hacer cuando lo ejecutéis es extraeros unos archivos que son el driver RTL, la DLL de RTL-SDR y el Zadig. Zadig es el programa que se utiliza para instalar el driver. Es importante cuando compréis el SDR que no utilicéis el CD con los drivers que vienen para ver la televisión, ya que no lo vamos a utilizar para ver la televisión. Si instaláis estos drivers, desinstalarlos y después instalar el driver con Zadig, porque si no vais a tener problemas de compatibilidad con los drivers. Además que yo no os recomiendo que metáis en vuestro ordenador un CD de estos que vienen de China. Consejo de seguridad aparte. Como os digo, comprobáis que no estén los drivers instalados y una vez que hayáis hecho esto, es el programa Zadig. Aquí seleccionáis vuestra interface y simplemente estos campos se rellenan solos, le dais a reemplazar driver y si todo ha ido bien ya podréis empezar a utilizar el programa. Entonces os voy a enseñar cómo es el programa. Que no lo veo yo en mi pantalla.
Entonces, bueno, lo puedo arrancar. Vale, y paso importante es que lo enchuféis al ordenador, si no, no funciona. Y también otro paso importante, si tenéis máquinas virtuales abiertas, como es este caso, desconectarlo de la máquina virtual porque no puede estar usándose en dos lugares a la vez. Un momentito. Vale, pues si lo veis aquí, este es el programa funcionando, esta es la antena que estoy utilizando, aquí arriba es la frecuencia que tenemos ahora mismo, esto que vemos aquí probablemente sea FM, de hecho si pongo el sonido probablemente... Es la radio normal, la radio FM. Entonces, lo que voy a hacer ahora es una prueba, voy a cambiar la frecuencia. Vale, y he sintonizado a 446 MHz. Vale, sintonizado los 446 MHz. Porque tengo un walkie-talkie aquí, es un walkie-talkie normal, es un walkie-talkie que se llama PMR y que también se llama PMR 446 porque aunque cuando tú lo compras te dice tiene 8 canales y 38 subtonos o 8 canales y 200 y pico subtonos, al final todos los canales que quieras, si es legal y es un PMR 446 de verdad, va a funcionar entre el 4460 y el 446999. Entonces, si yo ahora aprieto, un poco fastidiar el botón, ¿ves? Estoy apretando y ahora mismo se me está levantando aquí, ¿veis ahí? Eso es lo que ha recogido. Si aprieto otra vez. Entonces, si yo aprieto, vemos que esa es exactamente mi frecuencia, en el canal 5, subtono 10 del walkie-talkie. Entonces, si lo sintonizo exactamente, a ver si puedo. Voy a poner el audio otra vez. Ahora no se escucha nada, no estoy emitiendo, si emito. Hola, hola. ¿Veis que se escucha? No está bien sintonizado porque no lo veo muy bien así, pero... Hola, hola. También es verdad que oigo un ruido. El problema que tiene esto, estamos hablando de que son un montón de canales para una frecuencia muy pequeña. Entonces, esto, bueno, cuando es un walkie-talkie normal, la potencia que tiene es limitada. Con esto estoy recibiendo bastante más. Entonces, cualquier persona con cualquier walkie-talkie de este tipo, de cualquier marca, si habla, lo voy a recoger en el espectro y lo voy a ver. Lo bueno, lo útil de todo esto es que tienes un analizador gráfico. Entonces, claro, esto tiene un escáner que tú le das y él va dando vueltas en todas sus frecuencias, pero si ahora estoy hablando y el escáner está en otro sitio, pues no va a parar. Sin embargo, si yo estoy viendo todo el espectro y alguien habla, en el momento que lo vea puedo irme a esa frecuencia. Luego además hay una serie de plugins, también tienes escáner, tienes para guardar frecuencias, es bastante útil. Entonces bueno, ya habéis visto lo que es un SDR y vamos a seguir. Ahora, sí es verdad que especialmente, este es un poquito mejor, pero especialmente estos son limitados. Al final vale 5 euros y es limitado en capacidad. Tenemos muchas veces el problema, especialmente en ciudades grandes como Madrid,
de que hay muchas frecuencias que se solapan, como hemos visto en el caso del walkie-talkie ahora, que había una voz de alguien. Hay muchas frecuencias que se solapan, hay muchas veces la emisión de televisión FM o de radio es muy fuerte, y aunque tú estés en otra frecuencia, si estás cerca de una antena, te va a generar mucho ruido. Hay muchas antenas de telefonía, de servicios de emergencias. Entonces, según donde estés, puedes tener problemas de recepción, estés en casi la frecuencia que estés. Además, el rango de acción que tiene es pequeño. Yo aquí tengo otra antena, pero la antena que viene con esto por defecto, bueno, no sé si la tengo aquí, pero vamos, es un alambre pequeñito, así. Entonces, eso vale para un determinado rango de frecuencias. Luego os hablaré de esta antena, pero esa sí tiene varias para poder captar varias frecuencias, porque el tamaño importa, y el tamaño de la antena influye en el rango de frecuencias en el que trabaja. Como ya os digo, las interferencias, el ruido, entonces vamos a ver cómo podemos mejorarlo un poco. Podemos construir nuestras propias antenas, no hace falta comprarlas. Es importante que calculemos la frecuencia para la cual queremos trabajar. Es fácil, hay fórmulas en internet, incluso hay calculadoras de frecuencias. Si tú le dices que quieres escuchar la radio CB, pues son 70 centímetros, etc. Esto es como construir un dipolo, que es básicamente un cable de televisión o similar. Se suelda en un extremo el vivo, es el centro del cable, y en otro extremo la malla, obviamente bien calculado el tamaño de la antena, y tenéis una antena que es bastante funcional. Yo lo he utilizado, he escuchado Tetra con ello, es bastante funcional. Otro tipo de antena, pues estas son bastante más famosas porque se empezaron a crear para... Yo he visto muchos tutoriales que te las venden como antenas para usarlas con el wifi, y es verdad, si calculas bien la frecuencia te valen. Luego esto es una antena de discono, que es la que tengo aquí, y como os decía, tiene varios radios, porque cada radio está calculado aproximadamente para una frecuencia. Sí es verdad que no es la mejor antena para algo específico, pero bueno, está bien para analizar todo el espectro, que es un poco lo que yo hago, ir viendo a ver qué encuentro aquí, analizarlo, a ver qué encuentro allí. Está claro que si quieres, pues por ejemplo, si quieres para 400 MHz, pues cómprate una antena para 400 MHz. Si es para lo que lo vas a usar, cómprate la antena específica o fabrícatela específicamente para lo que sea. Pero este tipo de antenas están muy bien para un poco todo. Luego tenemos filtros. Hablábamos del ruido. Esto es un filtro LNA, significa Low Noise Amplifier. Lo tengo por aquí, luego si lo queréis ver lo podéis ver sin problema. Básicamente esto se pone entre medias de la antena y el receptor, y lo que hace es intentar reducir un poco el ruido. Se nota, eso tiene que ir alimentado, no lo tengo alimentado, pero se le suelda un cable y se le alimenta. Tenemos los filtros FM Trap, que son específicos para la banda FM. Está bien, porque normalmente no creo que queráis escuchar la radio con esto, para eso os compráis una radio. Entonces podéis poner, si tenéis mucha interferencia, yo no lo uso, porque realmente no tengo, donde suelo hacer las pruebas no tengo interferencias FM. Pero bueno, si queréis hacer pruebas específicamente cerca de la banda de FM, es interesante, no es muy caro. Luego tenemos los filtros ADSB, que no sé si sabéis lo que es el ADSB, lo vamos a ver ahora a continuación, pero básicamente está relacionado con la aviación. Entonces, bueno, esto es un filtro que lo hace FlightAware. ¿Conocéis las típicas páginas que cuando alguien te dice, oye, que llego en el aeropuerto, tú puedes ver dónde está el avión en tiempo real? Vale, una de esas páginas es FlightAware, y ahora os voy a contar cómo funcionan esas páginas. Yo tengo aquí otro filtro, no es ese, pero bueno, la función es la misma. Es un filtro para ADSB, luego os podéis ver si queréis. Luego los conectores. Cuando os compráis uno de estos, viene con un conector que es de tipo MCX, que es este de aquí, que no lo vais a poder conectar a nada, más que a la antena con la que os viene, porque el resto de antenas se usan otro tipo de conectores. Entonces es importante que, yo lo recomiendo,
casi cuando os compréis esto, compraos un par de latiguillos que tengan en un extremo MCX y en el otro extremo otro tipo de conectores. El conector SMA es uno de los más usados. Por ejemplo, el SDR que viene en la web de RTL SDR no trae este conector, ya trae directamente el SMA. Es un conector más usado. BNC trae esa antena, por ejemplo. Hay varios tipos de conectores. Otro punto importante para mejorar la recepción y evitar interferencias es no conectar directamente, podéis hacerlo, va a funcionar igual, pero es recomendable no conectar directamente el SDR al ordenador. ¿El por qué? Los ordenadores emiten ondas electromagnéticas. Hay varios papers, hay varios estudios que demuestran que se puede hackear un ordenador que no esté conectado a la red de ninguna manera. Es decir, un ordenador sin wifi, sin tarjeta de red, sin nada, se puede hackear, porque emite ondas electromagnéticas. Entonces, una serie de estudios han demostrado que se puede. Por tanto, si el ordenador emite ondas electromagnéticas, nuestro SDR va a recoger esas ondas. ¿Cómo solucionamos eso? Un cable extensor, este que tengo yo aquí es bastante grande. Si lo compráis tan grande, es importante que el cable vaya alimentado. Pues tiene 5 metros y si no va amplificado vais a perder la recepción. Si ponéis un cable de 1 metro no hace falta que vaya alimentado. Entonces, con un cable de estos separáis un poquito el SDR y ese tipo de problemas se evitan. Y bien, ahora viene lo importante, es como tenemos, por ponernos un rango, el SDR hemos dicho que abarca desde los 22 MHz a los 1700 MHz. Eso es una bestialidad de frecuencias. Como habéis visto, el walkie-talkie de este tipo funcionaba en 446 MHz, solo una frecuencia, y tenemos un rango muy grande. Por tanto, no nos podemos quedar aquí viendo todo el día a ver qué pasa, para adelante y para atrás todo el rato viendo lo que pasa en el espectro. ¿Cómo buscamos frecuencias? Lo primero, normativas. El espectro radioeléctrico está regulado en todos los países. En unos está mejor documentado que en otros, pero está regulado en todos. Por tanto, si estáis interesados en buscar frecuencias del protocolo GSM, pues tendréis que ir a buscar en internet acerca del protocolo GSM y ver qué frecuencias tiene ese país establecidas. Es importante que sepáis que emitir, en este caso esto no emite, pero en otros casos, como veremos, sí podemos emitir. Emitir en el espectro radioeléctrico es ilegal si no tienes una licencia. Para tener una licencia tienes que solicitarla, pagar depende de para que sea una buena cantidad. Entonces aquí, por ejemplo, esto es un documento que nos habla del UMTS 900 para el GSMR. GSMR, lo vamos a ver luego, es un tipo de GSM que utilizan en el transporte ferroviario. Entonces nos dice que el paper este en concreto cuenta que había un problema con las frecuencias de Vodafone y de O2, Telefónica en el Reino Unido, y nos dice a qué frecuencias se ha ido cada compañía. Por tanto, sabemos que aproximadamente hercio arriba, hercio abajo, si estamos viendo algo en 923 MHz, que es la frecuencia que nos dice el paper que está establecida, sabemos qué es, porque está establecido por ley y no puede ser otra cosa. Otro sitio donde encontrar frecuencias, en Internet. Esto es la Wikipedia y nos dice las frecuencias de tetra en Europa. Están establecidas también y bueno, no te dice exactamente la frecuencia, nos dice que va de 380 MHz a 460. Sabemos que en ese rango, si vemos cosas, porque muchas veces vas a ver actividad y vas a decir, ¿qué es esto? Pues ya saber más o menos lo que puede ser. Y otro sitio son las hojas técnicas. Esta es una hoja técnica de la FCC de un timbre de estos caseros, que son inalámbricos, se enchufa en la pared y se pone el receptor en otro lado y nos dice que funciona en 433 MHz, pues ya lo sabemos. Aviación, esto os va a gustar bastante, yo creo. A todo el mundo que empieza con los SDRs es una de las cosas que más le llama la atención y básicamente es cómo construirnos nuestro radar. Antes es importante hablar de lo que es el ADS-B. Es un sistema que implementan los aviones, voy a pasar la diapositiva directamente a esta. Es un sistema que implementan los aviones y es el sistema que utilizan para comunicarse con la torre de control.
Simplemente la torre de control pregunta al avión, ¿dónde estás? El avión le responde, estoy aquí, esta es mi altitud, este es mi CAO, que es el Código Internacional de Aviación, este es mi callsign, todos los datos un poco que se necesitan para la navegación. Hay otros sistemas que aparte de eso mandan datos sobre el estado de la calefacción, el estado del combustible, pero nos vamos a centrar en este sistema, que lo que nos da es la posición. Entonces, bueno, la demo aquí os la traigo en vídeo porque como no sé a qué distancia estamos del aeropuerto, no me he querido arriesgar. Y lo que vais a ver es un radar casero, simplemente utilizando esta antena y este receptor, no he utilizado el otro. Entonces, bueno, a ver si puedo un poquito más grande. Aquí en este lado no se ve mucho, pero bueno, aquí en este lado son todos los aviones. Si veis aquí es la altitud, latitud, longitud, velocidad, este es el ICAO. Esto es un mapa que bueno, está así en modo controlador aéreo, no es como el Google Maps, aquí ya se puede cambiar, esto es otro programa. Este es como más visual y lo que ves es el avión moverse en tiempo real, ves todos los datos identificativos del avión. Esto lo he hecho sin, bueno, tengo conexión a internet, pero sin utilizar internet. Únicamente se utiliza el internet, en este caso, para descargar el mapa de Google y para descargar las imágenes de los aviones, que es por mera apariencia, pero toda la información de los aviones se está recibiendo en tiempo real de lo que el avión está emitiendo. Igual que el avión se la envía a la torre de control, me lo envía a mí. El avión no sabe distinguir a quién se lo tiene que enviar. Esto funciona en una frecuencia, que es la frecuencia de los 1090 MHz, siempre, 1090 MHz, es la frecuencia asignada para este sistema. Por tanto, si queréis sintonizar esto, os vais a 1090 MHz y con unos programas que hay, que están gratuitos, fáciles de encontrar en internet, lo vais a poder hacer. Esto es una foto para que veáis el alcance que tiene esto. Cuando la hice estaba en Manchester, no estaba muy cerca de un aeropuerto, estaba aproximadamente a 60 kilómetros del aeropuerto, y estoy cogiendo aviones que están prácticamente en Londres. Aquí estoy utilizando el filtro que hemos visto antes de 1090 MHz. Vemos todos los aviones, vemos sus posiciones. También podemos ver, dependiendo del sistema que utilicen, aviones militares, avionetas. Sí es verdad que hay ciertos aviones militares o helicópteros que utilizan sistemas distintos a este precisamente para evitar ser detectados, porque imaginaos el peligro, si cualquier persona con 5 euros puede detectar un avión militar, en algo se está invirtiendo mal el dinero. Y bueno, eso está muy bonito, pero quise ir un paso más allá, y bueno, esto es la cabina de un avión, y le he puesto la foto por los sistemas de navegación. No sé si sabéis muy bien cómo va, pero bueno, esto es un osciloscopio que indica a los pilotos si están de lado, si van rectos, son sistemas que les ayudan a ellos. Por tanto, cuando vine en el avión, decidí poner el pincho de forma discreta, lo hice sin antena, porque bueno, yo creo que a la altitud que íbamos no iba a tener interferencias. Por tanto, como lo que me interesaba era coger los sistemas de mi propio avión, así de forma un poco discreta, porque la señora me miraba raro, pues lo que hice, ahora veréis la pantalla de mi ordenador aquí, lo que hice fue utilizar unos programas, son simuladores para videojuegos, recogí, como veis, la información en 1090 MHz, ahí aparece mi avión, el único, y eso es en tiempo real lo mismo que estaba viendo el piloto. Puede que con algún desfase, pero es exactamente lo mismo, es la altitud a la que íbamos, la posición que llevábamos, y bueno, ahí estaba sentado. Es exactamente la misma información, porque es la información que el avión tiene, es la información que manda. Lo único que yo he hecho es interpretarla en unos sistemas igual que los que tienen ellos. Yo he cogido la información y en vez de mandársela a un mapa, le he mandado a un simulador de vuelo, que igual que simula cuando tú juegas, lo que hace es mostrar unos datos ficticios. En este caso los datos que yo le he mandado eran datos reales del avión. Entonces, bueno, lo puse durante, bueno, aquí es exactamente lo mismo que antes,
ya por curiosidad, no sabía cuánto tiempo llevaba en el avión y quería saber dónde estaba. Entonces puse el programa y bueno, ahí vi que ya estaba llegando a España, no se ve mucho la silueta, pero ya estaba llegando a Madrid. Así que también me pareció útil porque cuando viajas en una compañía cara tienes una pantallita que te dice dónde estás, pero cuando viajas en low cost o calculas el tiempo, nada. Entonces, bueno, me pareció interesante eso también. Y después de... completa. Después de eso, aparte de que la señora al lado me miraba muy mal, la verdad es que lo he probado ya varias veces y siempre me pasa lo mismo. Yo no sé si es su gestión, pero siempre que pongo el aparato este a funcionar, el avión empieza a hacer turbulencias y cosas raras. Lo único que se me viene a la cabeza es esto: no puedes utilizar dispositivos electrónicos y bueno, pues me acordé de esto. Es importante que recordemos una cosa: hemos dicho que no transmite. Por tanto, si no transmite, ya me parecería raro que estuviéramos causando algún tipo de interferencia en el avión. Aparte de que los sistemas de aviación no son tan fáciles de interferir como normalmente se cree, que te dicen apaga el móvil. Si viajas en una compañía cara, a día de hoy puedes hablar por el móvil. Hay cobertura y todo. O sea que no os preocupéis por esto. Sí es verdad que, yo os digo, yo cuando hice la prueba esta, especialmente la de los sistemas de navegación, lo hice de forma muy discreta. Si tenéis a alguien, yo sin saber nada, si veo a alguien con el panel de instrumentación del piloto al lado mío sentado, yo me acojono. Entonces, bueno, esto mismo que hemos visto para la aviación, hay un sistema parecido para el transporte marítimo. Están en el mar, igual que los aviones están en el aire y necesitan guiarse. Este sistema es el ICE, que es un sistema de identificación y funciona, como ya os digo, de forma muy parecida. Esto es, bueno, es un sistema de navegación, supongo que de un barco pequeño, porque es un ICE muy simple. Y de esto también hay webs, aunque no son tan conocidas porque a la gente no le interesa tanto rastrear los barcos, pero bueno, el funcionamiento es el mismo, hay otros programas para hacer esto, funcionan a otra frecuencia distinta y lo que podéis ver igual son todos los barcos con su identificación, su posición, velocidad, si están fondeados o no. También es interesante para la gente que le interese este campo. Y bueno, ahora os voy a hablar de dos frecuencias concretas, son 433 MHz y 868. ¿Por qué estas dos frecuencias? La mayoría de los aparatos baratos, por llamarlo de alguna forma, que compréis y que utilicen radiofrecuencia, como puede ser un timbre, puede ser ese tipo de walkie-talkies, bueno, aunque esos van en otra frecuencia, pero es cercana, funcionan en una de esas dos frecuencias, o incluso a veces en ambas. ¿El por qué? Supongo que estas frecuencias no están reguladas como otras y bueno, hacer una placa de estas es muy barato, un chip que emita, como en este caso, 433 MHz, supongo que esto es para un timbre o para cualquier cosa, es realmente barato. Se implementa en muchos sistemas, por tanto. ¿Dónde se implementa? Como ya hemos dicho, se implementa en timbres de estos inalámbricos, se implementa en monitores de bebés. No sé si alguno ha visto CSI Cyber, pero el primer capítulo hackeaban un baby monitor de estos y bueno, aparte de la ficción que tiene la serie, realmente es posible y es muy simple. En alarmas domésticas, y aquí quiero hacer una pausa, muchos estaréis pensando, bueno, es que esto es una alarma de los chinos, de estas que yo no pondría en mi casa, porque esto lo hackea cualquiera. Entonces, ahora voy a hablar también muy rápido de las alarmas domésticas profesionales. Esto es un anuncio de una compañía de alarma muy famosa que está todo el día en la tele, no voy a decir cuál, no hace falta, que comercializa la alarma Verisure, se llama. Entonces, no se arranca, básicamente el anuncio es una gilipollez. Era una coña, no pasa nada. Entonces, bueno, ellos te venden que con sus alarmas de máxima seguridad estás protegido, que tienen avisos con la policía. Es verdad que lo tienen, cosa que probablemente no tenga la otra alarma que hemos visto antes, pero ¿realmente son seguras? Esto es un escaneo de una alarma Verisure, funciona en 869 MHz. Muy cerquita a los 868 que hemos visto hace un momento. Los de al lado son monitores de bebés.
Por tanto, tenemos ya la frecuencia de la alarma, eso no quiere decir que hayamos roto la alarma, pero una persona que se puso a investigar con estas alarmas en concreto, y bueno, no os voy a contar toda la información porque es un paper bastante largo y es interesante si ya os metéis más con esto. Sí es verdad que la alarma tiene sistemas de protección, lleva una encriptación, me parece que son 128 bits edge, pero tras hacerle el reversing, básicamente el tío este consiguió sacar el ID del dispositivo de la alarma, los hash y la clave criptográfica. Por tanto, se acabó la seguridad tan espectacular que venden. Al final, lo importante de todo esto, si no tiene cables, tiene que ser inalámbrico de alguna forma, tiene que emitir ondas. Y bueno, sí es verdad que parece que es más seguro que una de las otras, pero realmente se puede romper. También se utilizan estaciones meteorológicas, de estas que pones un sensor fuera y lo reciben. Aquí tenéis una captura, esto es, no tengo un sensor para traeros, pero bueno, lo grabé de uno que tenía. Aquí veis la batería que te dice que está baja, la temperatura que te dice que son 20 grados, humedad, el canal que está utilizando. Por tanto, si queréis saber qué temperatura hace en la casa del vecino, fácilmente con esto. Esto no lleva ningún tipo de cifrado, no lleva nada específico, simplemente es un script para Linux, sintonizas la frecuencia y cuando empieza a recibir datos, él lo decodifica y te lo procesa de forma legible. Llaves de coches también. Las llaves de coches no tienen cables, por tanto, también emiten en alguna frecuencia. No todas emiten en la misma, no todas las llaves son igual de vulnerables. Tienen sistemas que se llaman rolljam, cambian el código cada vez, depende del coche, pero bueno, que sepáis que también se puede hacer. Las puertas de los garajes igual, emiten, normalmente tienen unas patillas, que es para seleccionar el canal, la frecuencia. Si tú recibes, le das con el mando del garaje en algo que esté cerca, donde tú puedas grabar, recibir y grabas los datos, tal vez no saques ningún código, pero si luego emites esa misma información con un aparato que tenga la capacidad de emitir, seguro vas a abrir la puerta, ya que estás emitiendo exactamente lo mismo que emitía el mando. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo demodular señales, porque sí es verdad que todas estas cosas que son digitales o que llevan algún tipo de encriptación, como la alarma que hemos visto, pues tú cuando pones el analizador simplemente oyes un ruido o ves una onda, pero realmente no te está dando ninguna información. Entonces aquí entran unos términos que es el ASK, que bueno, esto es teoría, te habla del desplazamiento de la amplitud. Luego está el OOK, que básicamente es on-off keying, que lo que dice, al final se resume todo en ceros y unos. Cuando recibes toda la información, lo importante es sacar los ceros y unos. Esto es el FSK, es el desplazamiento de la frecuencia. Realmente yo no soy ingeniero, alguien que sea ingeniero va a poder contar mucho más de este tipo de cosas, pero para lo que nos interesa, básicamente esto es una señal grabada de un aparato y lo que nos interesa es sacar cada cero y cada uno, porque esa es la información. Cuando nosotros tenemos esos ceros y unos y luego los queremos replicar o queremos hacer reversing, esa es la información que nos interesa. Esto se puede hacer a mano, grabando la señal y diciendo pues aquí un 0, aquí un 1, aquí un 0, pero no es muy práctico. Cuando ya os metáis un poquito más en el tema del SDR, hay un software para Linux, se llama GNU Radio, y básicamente lo que hace es emular todas las partes de hardware que no tenemos en estos SDR baratos, porque como hemos visto en la primera foto, el más caro, pues obviamente era mucho más grande, tendría que tener más cosas dentro. Pues todas esas cosas que se han sacado de aquí se emulan mediante este software. Vemos que tenemos filtros, tenemos slicers. Esto se puede crear, no es un programa, esto es un esquema, pero cada persona se puede crear sus esquemas para hacer el reversing de lo que esté investigando. Aquí son algunos, de la imagen anterior, algunos bloques interesantes.
el source es la fuente, el add_const proporciona el valor negativo o positivo de 0 y 1 que antes estábamos viendo, clock recovery determina los puntos de cortes, es decir, aparte de ceros y unos tenemos que saber cuándo cortar, y el binary slicer te saca la trama ya pues, de esta señal que me han mandado, esto es lo que le corresponde en cuanto a ceros y unos. Entonces, bueno, esto es vamos a ver una demo de un timbre doméstico, de los que hemos estado viendo antes. Perdonad. Sí, pero depende con qué programas lo quieras utilizar, tienes que hacer un downgrade, porque viene la versión 2.7 me parece que es, y hay algunos programas que funcionan mejor con la anterior. Yo para algunas cosas utilizo, por ejemplo, este es el de Kali, el genérico que viene, no le he hecho nada, y luego para lo del Tetra, por ejemplo, he instalado el mío propio sobre Debian, con un script y tal, luego lo vamos a ver, pero vamos, por defecto viene. A ver. Vale, esto es un script que lo que hace es, para esta frecuencia en concreto, 433, recibe la... Vale, perdonad, es que le he dado el play aquí, pero... Joder, que tengo dos pantallas. Voy a buscar el vídeo y lo pongo directamente. Vale. Este es el software, se llama RTL433, le he puesto la frecuencia, se pone a la escucha en la frecuencia, y lo que voy a hacer ahora es llamar al timbre. Previamente con el analizador de espectro he llamado y he visto la frecuencia, que era para sintonizarla. Y una vez que llamo, lo que veis es que nos aparece todo el preamble, que es la información de ese timbre. Si llamo con otro timbre, la información es otra, o debería ser otra. Entonces, vosotros decís, con esto no veo nada, no tengo nada, pero realmente sí, porque si tu vecino tiene ese timbre, cuando él llame, tú recoges su señal, con un emisor puedes estar todo el día llamándole al timbre desde tu casa. Es una putada, pero se puede hacer. De este tipo de dispositivos realmente no merece la pena hacer reversing porque no tengo nada en contra de los vecinos de nadie, no vais a conseguir sacar más información porque realmente lo único que emite es para hacer sonar el receptor. Bien, una vez visto eso, vale, vamos a hablar del protocolo POSAG o el protocolo FLEX, son unos protocolos parecidos que se utilizan en los beepers. Supongo que sabéis lo que es. Podéis pensar que no se utiliza. Yo pensaba que no se utilizaba esto ya, yo digo, esto es antiguo. Pues sí se utiliza bastante. Se utiliza para mandar mensajes cortos en grandes organizaciones, es muy utilizado en hospitales y bueno, estos son algunos mensajes de los que se mandan. Esto es real, he tapado algunos datos, pero bueno, te dice hola, se mandan mensajes personales, te dice por favor llama a tal en su teléfono porque en cumpleaños, llama a la línea de cuidado, llama tal. A mí me parece que toda esta información que se manda por aquí completamente abierto,
esto no tiene ningún tipo de cifrado. Con un programa que se llama PWD Decoder, sacáis esta información sintonizando la frecuencia, la obtenéis. Se manda información de pacientes, cosa que me parece también bastante grave, ya que pues, aquí te dice que a la señora esta con sus datos, su calle, su número de teléfono le dio un infarto o que tiene tal. A mí me parece información muy sensible para mandarse por este tipo de métodos. Y podéis, os aseguro que no es que sea algo puntual, que lo pones y en media hora tienes 200 o 300 mensajes. Y también se utiliza, que esto me sorprendió bastante, para mandar información sobre los sistemas de control del edificio, es decir, el propio edificio manda esos mensajes, no sé a quién, pero manda esos mensajes. Y entre estos mensajes podemos ver cosas tan interesantes como un mensaje, no se ve muy bien, pero bueno, es un mensaje que manda un sistema determinado de control del edificio con una dirección IP pública. Por tanto, tras esa dirección IP pública se esconden sistemas que permiten hacer X cosas en la organización. Esto me pareció bastante grave también. Entonces, tengo otro vídeo para que veáis cómo funciona este sistema. Lo ponemos a sintonizar, en este caso es esta la frecuencia, esta otra pantalla ya tiene otros mensajes. Lo que oímos es eso, y veis que cuando ha sonado y se ha levantado el espectro, aquí aparece un mensaje nuevo. Cada vez que alguien manda un mensaje, lo que nosotros recibimos como frecuencia es un ruido. Cuando estéis jugando con el SDR y escuchéis ruidos, no os pensáis que eso se ha roto. Es que casi toda la información se manda de ese tipo en muchos sistemas. Entonces, bueno, vemos que cada vez que se levanta aparece un mensaje. A veces se tira sonando un minuto y aparecen mensajes larguísimos o aparecen muchos mensajes. Vamos a hablar de otra cosa, los taxis. Ahí esto yo no lo conocía y bueno, un día pues mirando el espectro dije, ¿qué es este ruido? En esta frecuencia y empecé a investigar. Primero probé a ver si era esto, hay una página que se llama Signal Wiki que tiene muchas frecuencias recogidas y busqué a ver qué era y al final llegué a la conclusión de que había dos compañías, habrá más supongo, pero dos compañías principales, unas Autocab y otras Auriga, que son los que se dedican a montar los sistemas de avisos en los taxis. Entonces, básicamente tienen móviles, tienen PDAs, donde les asignan trabajos cuando tú llamas para pedir un taxi, les mandan la dirección, etc. ¿Qué es lo que yo hice? Bueno, pues me puse a escuchar esa frecuencia, a ver si... Voy a poneros el vídeo en grande. Me puse a escuchar esa frecuencia. Esto es un programa en Java que se llama Taxi MD Decoder. Habéis visto que es un sonido parecido al anterior, no es igual. Y bueno, aquí veis ya mensajes que he recibido. Te dice car número 1, 0 trabajos ahora, 5 trabajos en los próximos 5 minutos. Y bueno, ahí sigue enviando cosas. He recibido un mensaje, no se ha visto muy bien, y en ese mensaje lo que obtengo es la dirección de la persona que ha llamado para pedir un taxi. Sigue sonando por debajo, entonces bueno, en este caso no he obtenido la ubicación exacta, pero sí es verdad que se manda el código postal. Por tanto, con el código postal, especialmente en el Reino Unido, es exactamente el punto, o sea, es como coordenadas GPS. No es como aquí, que un código postal es para un barrio. Entonces, ahí veis, ahí es donde alguien ha pedido un taxi. Entonces, también esto me parece bastante... Esto igual que lo otro, se manda sin cifrar. Es otro protocolo, pero se manda sin cifrar. Me parece también bastante peligroso, ya que si tú pides un taxi, yo lo veo, sé que te vas de casa, sé que no vas a estar en casa y sé cuál es tu dirección, porque has llamado para pedir el taxi y me ha llegado la información al sistema. Entonces, después de esto, lo que quise hacer es verificar la información, ya que, bueno,
estaba bastante seguro de que la información que recibía era real, pero no podía estarlo al 100%. No me iba a ir con el portátil a ver si alguien que estaba ahí pidiendo un taxi en la calle, no me parecía óptimo. Entonces, bueno, lo que hice fue coger la información que había recibido y decidí llamar por teléfono. Casi voy a minimizar un momento porque aquí se ve el teléfono y como esto se graba, pues prefiero que no se vea. Ahora cuando hago la llamada se vuelvo a poner. Me tiré marcando un buen rato, un número muy largo. Vaya, hombre. Vale, entonces, lo subo un poquito. Lo que hice fue llamar por teléfono. Hello, good afternoon. I called for the taxi company just for confirm the postcode is ST31TZ. El tío se quedó así un poco sorprendido, pero efectivamente me confirmó que sí, que estaba esperando un taxi y que esa era su dirección. O sea que, bueno, parece que funciona y que los datos que recibía eran 100% reales. Ahora hablo un poquito mejor inglés ya, ¿eh? Y bueno, yo pensé, lo mismo esto solo se utiliza en Reino Unido. Me puse a investigar y no, se utiliza en prácticamente todo el mundo. De hecho, en Madrid se utiliza. Lo mismo suena este dispositivo de haber subido algún taxi. Lo tienen muchos taxis, pues esto, aunque ponga Z, si os fijáis aquí arriba, lo que pone es AutoCAD. Es el sistema que tienen. Así que, bueno, no os voy a incitar a hacer nada malo. DMR. DMR es un sistema de radio digital debido a que cada vez más proliferaron los escáneres analógicos. Con un walkie-talkie de estos puedes escanear 446 MHz, pero con uno profesional puedes escanear todo el HF, UHF. Por tanto, las empresas se vieron en la necesidad de implementar otros sistemas digitales, aparte de que ofrece mejoras en cuanto a cobertura, en cuanto a calidad. Para gestión de flotas también es positivo, ya que tiene características como el uso de GPS. Se implementó el DMR. El DMR, bueno, pasa exactamente lo mismo. De hecho, cuando tú consigues escuchar DMR, obtienes todavía más información, porque aparte de la comunicación por voz, está en inglés, ¿vale? Aparte de la comunicación por voz, obtienes información del aparato que está haciendo la transmisión. Estos son los slots. Obtienes información GPS si el equipo la provee, porque no siempre está activa. Entonces, esto, aunque lo estemos escuchando en claro, es gracias a este software. Si quitáramos todo esto y pusiéramos a escuchar aquí, lo que escucharíamos sería ruido. Ruido, pitiditos, cosas raras. No es como cuando antes hemos hecho la prueba del walkie-talkie que hablas y se escuchaba. Se escucha porque estamos enviando el sonido desde el SDR-SARP, lo estamos enviando a los programas encargados de decodificar ese ruido, ya que esos programas lo entienden, para presentarlo de forma audible para nosotros. Por tanto, DMR también vulnerable. Tetra. Bueno, esto es la última vez que hablé de esto. Creo que esto fue la parte que más le interesaba a la gente y lamentablemente sé los motivos. Es porque Tetra es el sistema que utilizan sistemas de emergencias, bomberos, etcétera, para comunicarse. Policía local, Policía Nacional utiliza otro sistema. Eso no lo tenía muy claro mucha gente, ni siquiera los propios policías con los que hablé. Entonces, bueno, antes de nada decir que esto es ilegal. Todo es ilegal, pero obviamente es más ilegal incluso si escuchas a la policía. Por tanto, cuidado. También, no me detengáis. Yo soy voluntario de SAMUR, ¿vale? Por tanto, yo tengo acceso a la red. Puedo escuchar Tetra, ¿vale? No necesito esto para escuchar Tetra. Tengo un walkie-talkie Tetra. ¿Y por qué Tetra? Bueno, aparte de, como os digo, porque tenía acceso a la red y, bueno, soy un friki, podía hacerlo de forma legal. Y el otro motivo es porque siempre que
De hecho, yo creo que a día de hoy, incluso si buscáis, especialmente en español, te vas a encontrar cosas como esta, que te dicen que no puedes escuchar Tetra, que es imposible, ¿vale? Su opinión. Esto es del 2014, vale, pero en el 2014 ya se podía. Tengo un script por un foro de, no sé si 2014 o 2013, para hacer esto, no de la forma tan automatizada como se hace ahora, pero ya se podía. Y bueno, este es otro que va más allá y dice que no se puede, porque él sabe mucho y los demás no, y que a día de hoy hay policía que habla en banda de 2 metros, alguna habrá ahí en un pueblo muy pequeño, pero normalmente no. Y bueno, aquí te cuenta que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, la Policía Nacional, como ya os he dicho, no utiliza Tetra, el Ejército dice que utiliza Tetra, no sé si utiliza Tetra, pero estoy 100% seguro de que lo utiliza con la encriptación activa, ahora vamos a ver lo que es. Es importante decir que todos estos protocolos que estamos viendo están codificados, pero no están encriptados. Si estuvieran encriptados no podríamos escucharlo. No es lo mismo codificar que encriptar. Codificar está utilizando un códec, una vez que se ha hecho el reversing, se ha conseguido ese códec, podemos escucharlo. Encriptar está utilizando una clave. Si no tenemos esa clave, esa cifra, el profesor Jorge sabe más que yo de esto, más que nadie seguro, no vamos a poder escucharlo. Por tanto, si escucháis, si recibís Tetra y no escucháis nada, es porque está cifrado, está encriptado probablemente. Entonces, bueno, ya me temo que no se va a ver el vídeo. Bueno, tras todo esto decidí investigar en Tetra y hay unas librerías que se llaman Osmocom. Estas mismas librerías Osmocom las hay para otras cosas, para GSM, la verdad es que es una maravilla esto. Y bueno, los primeros pasos, en el 2003 lancé un script que lo que hacía era automatizar el proceso, ya que no podía hacer la escucha en tiempo real, lo que tenía que hacer era grabar la señal, pasarla por todos estos programas, varios pasos, y tras eso, media hora después conseguía la información, pero no es igual que escucharlo en tiempo real. En 2014, este tío, SQ5BPF, creó Telive. Telive es Tetra Live Monitor y es un programa que lo que permite es hacerlo en tiempo real. Y bueno, en el 2014 la instalación era bastante complicada, tenía muchas dependencias, pero bueno, se podía hacer. A día de hoy la instalación se ha simplificado bastante, tiene un script que corre bajo Debian, lo lanzas y bueno, te instala todas las dependencias, si no tienes ningún problema vas a tener todo instalado. Y de hecho, esta semana, el día 15, ha ido un paso más allá y ha creado un Live CD, que ya tiene todo instalado, todo perfecto. Te bajas el Live CD, es una ISO, la quemas y bueno, ahí tienes todo. Entonces, como ya hemos dicho antes, lo importante, lo primero es identificar la señal, son entre 380 y 420. Que sepáis también que esto funciona con portadoras. Una portadora, cuando vosotros lo veáis en el analizador de espectro, vais a ver todo el rato una mancha, varias manchas, porque hay varias portadoras, con un ruido, da igual que alguien esté hablando o que no estén hablando, o que no estén transmitiendo, etc. La portadora siempre está ahí, la portadora lo único que hace es un canal para cuando alguien necesite utilizarlo, utilizarlo. El espectro de Tetra son 24 kHz, esto es importante porque al lado de Tetra, aquí en Madrid por ejemplo, también está Tetrapol, en las frecuencias similares, tiene otro espectro distinto. Entonces, si queréis, lo que queréis es analizar Tetra, importante que os fijéis en el ancho de banda. Y bueno, la demo os vais a tener que conformar con esto, porque yo os he dicho que lo podía escuchar, pero vosotros no. Entonces, os voy a explicar cómo es la pantalla. Esta es la forma que tiene una portadora de Tetra cuando vosotros la analizáis. Es importante que sea esta forma. O sea, si tiene una forma así, por ejemplo, no es Tetra, es otra cosa. Si tiene una forma así, no es Tetra, probablemente sea Tetrapol. Es importante la forma, os va a ayudar mucho a la hora de analizar. Esto es el espectro más grande, esto es GNU Radio, entonces aquí veis varias portadoras. Esto es aumentado y estos son varias portadoras. Este es el programa Telive, tiene varias celdas, varios canales,
y cuando alguien habla, lo que hace es aparecer aquí su identificador y escuchar la voz. Aparte de esto, Tetra también tiene posición GPS. Se utiliza pues, en los sistemas de emergencia, policía, ubican a sus flotas con las posiciones que la propia radio Tetra emite. Y aparte de eso, tiene mensajes. Esto es una imagen sacada del periódico. Servicios de emergencia como SAMUR, cuando pasa algo, lo que llega es un mensaje. Normalmente no les avisan por voz. Entonces, bueno, esto es otro tipo de mensajes que también llegan de vez en cuando. Y también se podían obtener estos mensajes. ¿Y qué pasa con Tetrapol? Hemos dicho que Tetrapol es utilizado por la Policía Nacional, aquí en este caso, únicamente por la Policía Nacional, no sé si ejércitos o demás. Bueno, la última vez que hablé de esto, se estaba desarrollando un script que, bueno, estaba todavía, no era funcional, pero bueno, a día de hoy el script ya está en alfa y permite escuchar estaciones base, recibir, demodular, está en fase muy alfa, por lo visto, y bueno, no lo he podido probar porque donde vivo no se utiliza Tetrapol. La policía, por ejemplo, utiliza Tetra, pero utiliza la encriptación. Por tanto, aunque yo pueda recibir su portadora, no puedo recibir la información. Es otra forma. Tetrapol tiene el mismo sistema, importante. Esto funciona si está sin encriptar. Yo no sé cómo funciona la policía, tampoco lo voy a investigar mucho más. Pero bueno, importante que si os ponéis a investigar, podéis comprar vuestra radio Tetra y que sepáis que se puede encriptar o no. Otra cosa interesante que podemos recibir con el SDR son los smart meters, que se están utilizando cada vez más y básicamente, como todas las cosas sin cables, pues tienen que emitir la información. Es muy cómodo, especialmente para las compañías que se ahorran tener a alguien que vaya a revisar la información. Aparte, bueno, hay muchas webs por ahí que se quejan de los problemas cancerígenos de las ondas, no sé nada acerca de eso. Y aparte, y esto sí me parece interesante, se quejan de que con este tipo de contadores te pueden monitorizar, es decir, saben cuándo estás en casa, cuándo no estás en casa, saben cuándo poner la lavadora, saben tus consumos, por tanto, saben tus hábitos. Igual que lo saben las compañías, lo puedes saber tú si consigues acceder a esa información, lo puede saber un atacante. ¿Cómo funcionan estos contadores? Hay varios protocolos, de los más comunes es AMR, se utiliza mucho en Estados Unidos, WMBus, Zigbee. Zigbee también es un protocolo que se utiliza para muchas otras cosas. Entonces, funcionan también en distintas direcciones. El contador emite información a la central, pero normalmente también estos contadores, ya que tienen la capacidad inalámbrica, vienen con un aparatito que es una pantalla, como una estación meteorológica, que lo que hace es avisar al usuario de cuánto está consumiendo, de un poco sus hábitos de consumo. Recoge la información del contador también. Entonces, bueno, podríamos atacar en las dos direcciones. Obviamente la más fácil va a ser la que va hacia el hardware doméstico, porque los protocolos que tiene son bastante más simples. Esto es un esquema de cómo funciona, este es el aparatito que os digo. Luego también estos contadores a veces envían la información por GSM directamente a la central, otras veces envían la información por radio a una central cercana y desde esa central se envía ya por otros protocolos. Hay bastantes formas de atacar. Normalmente estos contadores funcionan en la banda de los 900 MHz. Cuando digo banda no me refiero a 900 MHz, me refiero a de 900 MHz a 999, en la de 800 y en la de 400. De nuevo, las herramientas al rescate. Si el protocolo es AMR, hay un script que se llama RTL-AMR y bueno, nos va a permitir obtener esta información. Por tanto, si encontramos frecuencias emitiendo en esas bandas, con el protocolo RTL-AMR vamos a poder obtener la información. Si es WMBus, hay un software que se llama GRWMBus y nos va a permitir hacer lo mismo. Sí es verdad que muchas veces no son fáciles de usar y también es importante que esté bien sintonizada la frecuencia. Es decir, aunque vosotros veáis el espectro, si estáis un poco
hacia un lado o hacia otro y no recibís toda la trama, esto no es como la voz, pasa lo mismo que con la TDT. Antes de la TDT, la tele si se veía mal, se veía mal. Ahora si no llega bien la señal no se ve, se corta. Es porque es digital, aquí pasa lo mismo. Si no recibes toda la información vas a perder paquetes y no vas a poder decodificar la información. Esto es un ejemplo de un paquete en bus. Tiene bastante información dentro, tiene varios bloques de control. Realmente el protocolo en bus es relativamente seguro. Lo que pasa es que, como todos los protocolos, al final hay alguien que acaba haciendo reversing y acaba sacando toda la información. Y una vez que está hecho, pues salen las herramientas. Esto es un contador de gas. Tiene dos formas de funcionamiento, por cable o mediante radiofrecuencia en 868 MHz, que es la frecuencia que vimos al principio, hacia un convertidor que tiene que estar cercano, porque el radio de acción es aproximadamente 500-600 metros, un buen radio de acción. Tiene que estar el convertidor cercano. Normalmente, si utilizan este tipo de tecnología, el convertidor está al principio de la calle o en una arqueta en el medio de la calle y todos los contadores le mandan la información. Para investigar estas cosas es importante, igual que hemos dicho antes de las normativas, todo esto son protocolos que están registrados. Sí, es verdad que normalmente no es entretenido leer estas cosas, pero toda la información está aquí. Y bueno, esto es la captura de un contador mandando la información hacia el dispositivo doméstico, no hacia la central. Y lo que vemos aquí es fecha, hora, y estos son los kilovatios que está consumiendo la persona. De abajo arriba, los kilovatios. Por tanto, de nuevo, todo esto se puede centralizar y podéis conocer los hábitos de una persona. Ahora os voy a hablar un poquito de GSM. ¿Cuántos sabéis lo que es GSM? Vale, ¿cuántos sabéis lo que es el 3G? Y el 4G ya todo el mundo, porque están todo el día anunciándolo en la tele. Vale, GSM es un protocolo antiguo, realmente, pero se utiliza. Y bueno, y si alguien no lo utiliza, tú le puedes forzar a ello. Es vulnerable, digamos que este es el proceso para vulnerar GSM o para obtener la información de una llamada o un mensaje GSM. Necesitas GNU Radio, Proc, Kraken es un programa que lo que va a hacer es romper el algoritmo, Calibrate para obtener las frecuencias y Wireshark. ¿Conocéis Wireshark? Vale, perfecto, para analizar los paquetes. Entonces, bueno, eso es un poco un esquema de cómo funciona GSM, teléfonos móviles y los BTS. Nos vamos a centrar en esta primera parte. Los BTS son las antenas, las estaciones a las que nuestro teléfono se conecta. Todo esto ya sería la arquitectura interna de la compañía, pero la primera parte, la conexión entre nuestro móvil y la BTS, es la parte vulnerable. Hemos dicho que GSM, que por cierto, GSM es 2G, para que os hagáis la idea. Hay gente que piensa que GSM es 3G, GSM es 2G. También, bueno, a veces que GPRS 2,5G, pero bueno, 2G. Vosotros decís, vale, quiero atacarte a ti, pero tú utilizas 4G y en esta zona hay cobertura perfecta de 4G. ¿Cómo lo hago? Pues muy simple. Un bloqueador de frecuencia que bloquee 4G y bloquee 3G. Por tanto, ¿qué es lo siguiente que va a hacer tu móvil? Irse a 2G. O sea, el móvil siempre va a ir del mejor protocolo que él considera al peor. Si tiene 4G, se conectará a 4G. Si te vas a un pueblo y solo hay GSM, pues a GSM. Por tanto, tú puedes forzar a tu víctima a bajar a GSM. Para hacer todo el proceso, bueno, no lo voy a contar porque es un proceso fácil realmente, pero es un proceso que tenéis que documentaros un poquito antes, ya que hacen falta una serie de datos. Uno de los datos que necesitas es el TMSI. El TMSI es el identificador que le da la BTS, la antena de telefonía, a tu tarjeta SIM. Es decir, cuando te conectas, le da un identificador único. Esto se creó un poco por seguridad, porque en teoría este identificador cambia cada vez que tú te conectas a una antena. He hecho pruebas y no cambia cada vez que te conectas, cambiará cada vez que él considere. Está bien, es un protocolo para hacerlo más seguro, un mecanismo, pero bueno, que sepáis que no cambia siempre.
Y luego necesitas KC, es la clave criptográfica que tiene tu tarjeta. Esto lo necesitas suponiendo que, como he hecho yo, vayáis a hacer pruebas con vosotros mismos. Es decir, yo no me he cogido, me he escaneado un canal GSM entero, he recibido todos los móviles, toda la gente y le he escuchado las llamadas, porque no es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente me he mandado SMS a mí, me he tenido que contratar una tarifa plana porque me mandó un montón de mensajes y ya me estaba gastando la pasta. Entonces, ese KC se encuentra, al igual que esto no se encuentra en la tarjeta, sino que se lo da la antena a la tarjeta, este KC sí se encuentra en la tarjeta. Lo podéis recibir de varias formas. Una de las formas es utilizar un lector de estos de... Tengo por aquí. Bueno, un lector de tarjetas, es un lector de DNI que tiene lector de tarjeta SIM también, y con un programa puedes obtener toda la información de la tarjeta. El email, el identificador de la tarjeta, es la KC. Otra forma es mediante comandos AT. Los comandos AT son comandos que se envían desde el ordenador al terminal. Se puede obtener de esa forma. Otra forma que me ha encantado es con la BlackBerry. Tiene que ser una BlackBerry, ¿vale? La BlackBerry tiene un modo que es el modo de ingeniero, se llama así. Y la cantidad de información que da es increíble. O sea, te va a dar el canal en el que está funcionando, la antena a la que está conectado, te va a dar el KC, te va a dar el TeamSpeak, que es todavía más complicado de conseguir porque el KC lo podemos conseguir metiendo la tarjeta en un lector. El TeamSpeak no, porque el TeamSpeak se lo asigna a la antena, por tanto tiene que tener cobertura. Si lo metemos en un lector no tiene cobertura, a no ser que el lector sea un módem. Entonces la BlackBerry, si queréis jugar con GSM, conseguiros una BlackBerry. Bueno, otra cosa que se puede hacer es crear una antena falsa. Hay software por ahí, se llama Fake BTS, que realmente lo que hace es crear una antena y el teléfono no sabe si se está conectando a una antena real o a una antena falsa. Leí por ahí que no había formas de saberlo, realmente sí que las hay. Hay una aplicación para Android, luego os la enseño si queréis, que trata de registrar todas las BTS conocidas. No sé muy bien de dónde saca la base de datos, pero tiene una base de datos enorme, y cuando ve una BTS que no es conocida para él o que no tiene los parámetros que él considera que tiene una BTS real, te da una alerta. Bueno, es interesante si estáis paranoicos con eso. Aquí lo que veis, ARFCN, son las siglas de Absolute Radio Frequency Channel, que básicamente, por ejemplo, el Absolute Radio Frequency Channel, aquí es 936 MHz. Es interesante este dato porque sabéis la frecuencia en la que está vuestro móvil. El RFCN te lo da la BlackBerry y es bastante útil porque os evitáis tener que estar buscando en todos los canales de GSM a ver a cuál está conectado vuestro móvil. El problema que hay, que si estáis entre varias antenas, probablemente cambie de RFCN. A la hora de hacer la captura es una putada porque estás haciendo la captura y lo mismo te cambia de RFCN, por tanto, estás ya conectado a otro RFCN, es otra frecuencia, y tú estás capturando en otra distinta. Te quedas con la captura a medias. Pero bueno, que os comentaba, la BlackBerry está muy bien y vamos a hablar de trenes ahora. Los trenes cada vez se utiliza menos, esto lo voy a pasar, estos dos primeros lo voy a utilizar rápido, tienen un sistema que se llama EOT y HOT. El EOT es End of Train y el HOT es Head of Train, la cabeza y el final. Estos sistemas lo que hacen es dar la posición del tren, el estado del tren, velocidad, el estado de la vía, no tanto con esto, más información del tren. Es interesante, pero es que además, ahora ya lo que se utiliza en casi todo el mundo es GSMR. GSMR es una adaptación del protocolo GSM que acabamos de ver a los ferrocarriles. Por tanto, hemos visto que GSM era vulnerable, GSMR lo es también. No tiene nada especial, simplemente la R pues, porque se la han puesto así para lo de Railway. Toda esta información se obtiene con GSMR, además las radios que ellos utilizan normalmente van por GSMR, información de la vía,
realmente es peligroso, no lo he podido probar, pero me parece peligroso porque, bueno, estamos hablando de sistemas críticos. Por último, esto también le interesa a mucha gente, no es una de las cosas que a mí más me gusten, pero también con un SDR de este tipo podéis rastrear satélites, satélites meteorológicos, NOAA, incluso, bueno, hay gente que, no con un aparato de estos obviamente, pero hay gente que se ha hecho con satélites que estaban abandonados orbitando por ahí y se han apoderado del satélite, han tomado el control, no os puedo decir muy bien cómo, pero se han quedado con el satélite, por tanto el satélite también está emitiendo y bueno, al final todo lo que emite pues se recibe en algún sitio y probablemente si emite también tenga la opción de recibir comandos. Entonces, bueno, tenéis mucho software también para hacer este tipo de cosas, simplemente sintonizáis la frecuencia, hay programas para ver por dónde está pasando el satélite, porque obviamente si estás aquí y el satélite está aquí, pues no vas a poder recibirlo. Y bueno, otra cosa que emite de forma inalámbrica son estos micrófonos. Entonces yo lo que he hecho antes de ponérmelo ha sido a ver si aquí ponía la frecuencia. Y tenemos suerte, la pone, 802,525 MHz. Por tanto, voy a ver si es verdad que emiten esa frecuencia y podemos escucharlo, o por lo menos verlo. Entonces, como el micrófono no es como un walkie-talkie, debería estar todo el rato emitiendo. Y bueno, aquí vemos algo bastante fuerte, no sé si será esto. Hay otros micrófonos por ahí, probablemente estén haciendo interferencia, pero vamos a ver si... A ver, un poco incómodo mover esto así. A ver. Hola, hola. Bueno, veis que se oye en mi ordenador con un poquito de retraso, pero efectivamente es la frecuencia. Por tanto, esto es otra cosa que emite de forma inalámbrica y que podéis escuchar. Realmente, bueno, aparte de parecer putadas a gente que está hablando en público, no le veo mucha utilidad, pero bueno, porque igual que os digo siempre, podéis bloquear la frecuencia. Tenéis los bloqueadores de frecuencia para GSM, 3G, que están específicamente para esas frecuencias, pero es fácil hacerse un inhibidor de frecuencia para cualquier frecuencia. Simplemente tenéis que conseguir algo que emita en esa frecuencia que vosotros estáis buscando y una vez que eso, lo que hacéis es enviar ruido. Entonces, no va a hacer que desaparezca la frecuencia, simplemente va a hacer que sea inservible, porque si tú tienes algo más potente que esto tendrá medio vatio. Si tienes algo con 5 vatios emitiendo ruido, pues dejas inservible todo. Por tanto, bueno, obviamente a nadie le da por hacer ese tipo de cosas, pero se podrían hacer. Otras cosas que funcionan no siempre, no todos, pero otra cosa que funciona en estas frecuencias es el transporte público. Cada vez más los autobuses, cuando tú vas a una parada te dice faltan 5 minutos, o puedes usar una aplicación y te dice faltan 5 minutos. Unas veces esta información el autobús la manda mediante módulos GSM, módulos 3G con un GPS, pero otras veces la manda mediante radiofrecuencia. Esto es un chico alemán que es un crack del GNU Radio haciendo reversing y bueno, se dio cuenta de que el autobús que pasaba por su barrio emitía en esa frecuencia de 2 metros y que emitía la velocidad, la orientación y la posición. Por tanto, bueno, es bastante interesante, no sé si peligroso, pero interesante. ¿Y cómo podemos darle una utilidad mucho más grande a todo esto? Hemos visto que hay muchos servicios. Entonces, si quisiéramos tener nuestro centro de control centralizado, por llamarlo de alguna forma, esto funciona fácilmente sobre una Raspberry Pi. Ahora ha salido la Raspberry Pi 0, han fabricado un clúster, me parece que son para 15 Raspberry Pis, vale 5 euros, cada $5 cada Raspberry Pi.
Por tanto, por 100 euros y unos cuantos pinchos de esos, podéis utilizar antenas de distintas frecuencias, podéis monitorizar un montón de servicios simultáneamente. Podéis monitorizar, por ejemplo, una red completa de sistemas trunking, que son el Tetra, DMR, tienen varios canales, podéis sintonizar todos los canales y es como si estuvierais dentro de la propia red, por tanto es peligroso. Y bueno, si nada de esto funciona, siempre podéis desinstalar los drivers si os aburrís, meter el CD del chino, o otro CD mejor, y utilizarlo para ver la televisión. Por lo tanto, bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Carlos. Muy buena la conferencia y un poquitín preocupante. ¿Preguntas tenéis? ¿Algunas por allí? Si mientras vais pensando yo le pregunto alguna. Evidentemente esto se puede usar para bien y para mal, como es lógico, ¿no? Ya ha mostrado algunas posibilidades de hacer cosas que pueden ir pues, bastante más allá de la ilegalidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo está el tema este de aquí, de los peligros que se vienen encima y si además de esto nos metemos con Internet de las cosas? Entonces, Sí, ¿qué pasa? realmente, bueno, con el tema de la escucha de radiofrecuencias siempre ha habido mucha polémica, por un sector que decía que el hecho de escuchar era ilegal, había otro sector que decía que el hecho de escuchar siempre y cuando no se difundiera no era ilegal. Lo que todo el mundo tenía claro es que difundir una comunicación era ilegal, por tanto no he sacado nada, no he difundido nada por ese mismo motivo. Entonces, bueno, yo creo que ahora con el Internet de las cosas, como tú dices, la cosa pinta complicada, realmente, porque, no lo he comentado, pero bueno, el Internet de las cosas, como hemos visto, las cosas, los timbres, etcétera, funcionan en 446, 868. Hay un protocolo ahora que han sacado que se llama LoRa, que es baja frecuencia, o no sé exactamente qué significa ahora mismo las siglas. Básicamente es un protocolo, pero funciona con las mismas frecuencias. Yo creo que las compañías no están tomando las medidas de seguridad necesarias a la hora de encriptar sus protocolos de comunicación o sus comunicaciones en este tipo de dispositivos. De hecho, ya se han visto hackeos de neveras o de cosas. Me parece que en la RUTE se habló también de esto y yo creo que de momento está bastante verde. Y pasará lo que pasa con todo. Cuando salga algo nuevo, pues habrá perjudicado. Gracias. ¿Preguntas? Sí, por aquí hay una. Hola, Carlos, gracias por venir y por el viaje. Yo tengo dos, si me dejáis. Yo habitualmente utilizo cacharros de estos que has llamado semiprofesionales, entonces hay problemas que en esos dispositivos pues no hay. Entonces te quería hacer dos preguntas de cosas que has comentado. Una es, cuando decías que enchufabas el pincho, este TDT, al ordenador, le ponías un cable largo para evitar interferencias. Me ha llamado la atención porque precisamente un cable largo lo que es una antena. Entonces no... O sea, ¿compensa poner un cable largo? A ver, tal vez el cable que tengo yo aquí es muy largo. Realmente 5 metros no te tienes que separar tanto. Casi es más preocupante, si te fijas aquí, tengo dos cables y bueno, este es el cable USB que va al ordenador, este es el sintonizador y este es el cable de la antena. Este es más preocupante porque la longitud de este cable sí que te va a incurrir en una pérdida bastante grande. Es decir, lo tengo porque venía así, la típica antena para montar fuera de casa, pero este sí es preocupante porque la información antes de llegar al receptor se está perdiendo. Se pierde, por cada metro de cable se pierde una cantidad considerable de información. Sin embargo, desde el receptor al ordenador la información ya está procesada. Puede que el cable haga en cierta parte de antena, pero un cable USB, el hilo que lleva es muy fino. O sea, a nivel de interferencia, que era la pregunta, a nivel de interferencia, mejor con el cable. Vale. Sí. Y la otra pregunta era de la prueba esta que has hecho en el avión. Típicamente, y eso pasa en entornos profesionales, realmente, a no ser que te protejas, cualquier antena que recibe realmente transmite. Pues con poca potencia, porque induce campos y demás. Me gustaría saber si has probado o si conoces a alguien que lo haya hecho con dos dispositivos de estos de bajo coste,
medir con uno si el otro cuando recibe está transmitiendo. Sobre todo para temas, imagínate que haces algún tipo de escucha y quieres evitar que te detecten. No lo he probado, pero como tú bien dices, os he dicho en todo momento que esto no emite, solo recibe. Sí que es verdad que con 2 dispositivos de estos, haciéndoles unas modificaciones internas, se ha conseguido que emitan. No sé con qué potencia, no sé realmente con qué rango, pero sí se ha conseguido que emitan. No te puedo decir exactamente a tu pregunta. Lo que sí te digo también, cuando yo hice la prueba no le puse antena, lo conecté directamente. Bueno, también puede ser que emita algo, pero no creo que sea perceptible para ningún sistema. Realmente el avión es el que emite con mucha potencia y por tanto no necesitaba ni la antena. Sí que es verdad que no os recomiendo que lo pongáis sin antena. Puedes tener problemas de estática que se genere y no se disipe al no tener antena. Pero bueno, fue un momento. Muchas gracias. Sí, ¿preguntas por allí? ¿Alguna pregunta? Voy para allá, un momentito. Gracias. Una pregunta es, ¿se puede aprovechar o sea, el transmisor de un teléfono móvil para meter transmisiones en GSM, por ejemplo? O sea, quiero decir, ya que un móvil tiene transmisor y tiene receptor. Transmitir. No te podría decir que no, porque realmente si es un transmisor tiene la capacidad de transmitir. Ahora, lo que tendrías que hacer, no sé si realmente, realmente no, casi seguro que te sale mejor comprarte un HackRF, 200 euros, y transmitir en la frecuencia de GSM, ya que no te sé decir qué limitaciones tiene un transmisor de un teléfono móvil a la hora de emitir frecuencias, pero bueno, también la potencia que tiene probablemente esté más limitada que la que tú le puedas poner a un HackRF, también le puedes conectar antenas. Poderse hacer, yo realmente nunca digo que no se pueda hacer algo, porque todo se puede hacer, pero bueno, yo creo que no es lo más óptimo. Ya, no, bueno, era por curiosidad, en plan el do it yourself y tal. Era Sí, solo por, sí, a ver, por yo creo que no es lo curiosidad. más óptimo, pero realmente es un transmisor. Hay muchos proyectos que han quitado un transmisor de una cosa y lo han puesto en otra cosa. El otro día en un grupo, Luis Bernal, que es un tío que también investiga bastante, tenía una especie de pantalla que le habían dado en no sé dónde, que era para recibir en tiempo real, en un evento, tú lo veías como si fuera en la televisión. Tenían un transmisor en una frecuencia y lo recibía, pues desmontó el receptor y lo utilizó para otra cosa. Entonces, sí, se puede utilizar. No te sé decir si te funcionaría luego o no. Y luego tengo otra pregunta, en el tema del avión, que es bastante interesante, ahí lo que estabas captando era la transmisión entre el avión y la estación de control. Sí, el avión. Y en la otra dirección, no, o sea, no se puede captar la información o solamente emite el avión. A ver, la torre de control normalmente no emite información al avión que pueda ser, si les emiten comunicaciones por voz y no sé si en otros casos les emitirán algún tipo de mensaje, pero normalmente es el avión el que tiene que informar a los sistemas de tierra de dónde está. Sí es verdad que, por ejemplo, en momentos de despegue y aterrizaje hay Dopplers que se utilizan para control de tormentas, de viento y tal, que probablemente sí le envíe información al avión. Pero piensa que la prueba que he hecho en el avión la he hecho a muchos metros de altitud sin antena. Por tanto, 100% seguro sabía que solo iba a coger el avión. El avión estaba emitiendo con mucha potencia hacia abajo. No te sé decir exactamente si, ya te digo, si la torre emite algo o no, pero es el avión el que tiene que informar en todo momento su altura, su posición, la misma información que veíamos en el mapa. Lo único que he hecho ha sido representarla de forma gráfica en una instrumentación. No, era también por curiosidad, por si a lo mejor cerca de una torre de control, ¿no? Cerca de un aeropuerto, se podía también captar las comunicaciones entre la torre de control. Las comunicaciones en muchos casos se pueden captar, pero porque siguen funcionando en las 70 MHz en abierto. Si tú te vas cerca del aeropuerto y pones una antena,
no necesitas nada más que eso para captar la comunicación. Las comunicaciones luego en el aire realmente no te sé decir cómo funcionan. Obviamente no creo que con una frecuencia normal utilizarán otros sistemas, no te sé decir, pero la comunicación de voz sí se puede captar. Y luego, bueno, con el tema de los aviones sí que se ha demostrado y hay peligros reales, que sí que son muy reales, de que tú puedes grabar toda la información que has recibido de un avión, puedes grabar esos datos y con un SDR que emita puedes replicarlo. Entonces tú lo puedes enviar al aire y un controlador aéreo que esté, va a ver un avión. Y realmente no existe ese avión, tú lo estás inyectando. Esto se ha probado y funciona. Es muy peligroso y obviamente no recomiendo a nadie que lo haga. No sé si tienes alguna duda más. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más por allí? Sí. Bueno, mientras pensáis alguna. Con respecto al tema de los inhibidores, más de alguna vez me ha tocado a mí pues tener que querer aparcar el coche y el parking no responde, ¿no? Porque vivía un magistrado, donde voy a guardar el coche, etcétera. Entonces, ¿esto está regulado? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Por ejemplo, yo podría hacer lo mismo, comprar un inhibidor, ¿vale? Y fastidiar al magistrado para que no pudiera entrar al parking, ¿no? Bueno, supuestamente, como ya hemos dicho, todo lo que emite tiene que estar regulado. Pero yo creo, es una opinión mía, yo creo que pues, escoltas, políticos, todo este tipo de gente que necesita de esa protección, bueno, tienen una licencia de escolta, la compañía que contraten y se permiten esa licencia. Sí es verdad que normalmente el rango de acción no es mucho, también es verdad que hay inhibidores que, que telita, pero no necesitas una licencia, o por lo menos si la necesitas, no es algo obligatorio ya que puedes conseguir un inhibidor muy fácilmente. En el mismo sitio que compras esto, en eBay, encuentras un inhibidor que funciona con batería por 20 euros. Entonces, sí, podrías hacerlo, podrías comprártelo y hacerlo. Peligrosísimo, sí. Una última pregunta, sí, por allí. Un momentito, voy a hallarte el micrófono. Hola, buenas, gracias por la conferencia. Yo te quería preguntar si es posible saber, o sea, si tú estás escuchando en una frecuencia, si es posible saber que hay alguien escuchando y luego si tienes un inhibidor que lo único que hace es emitir ruido, si es posible también identificar eso. Vale, O sea, identificarte a ti como... Vale, sí, como alguien que está emitiendo. A la primera pregunta, realmente te diría que es muy complicado, ya que no estás emitiendo nada, no estás creando una interferencia en la comunicación y por tanto te diría casi que no, especialmente en comunicaciones como comunicaciones digitales que se crea ciencia cierta que son seguras, porque obviamente yo si hablo con un walkie-talkie de esos, no sé si alguien me está escuchando, pero no voy a decir nada confidencial porque sé que la posibilidad está y que es muy simple. El problema es que las redes de tipo digital, los usuarios sí que tienen la confianza de que son 100% seguras y de que son 100% privadas. Es como poner la clave al wifi. Mucha gente te dice, yo tengo la clave y nadie me escucha. Bueno, es una creencia mala. Respecto a la otra pregunta, sí, si tú emites, sí te pueden llegar a interceptar, a saber dónde estás. Depende de cómo emitas, por ejemplo, si emites en GSM para crear una estación falsa, pueden triangularte tu posición. De hecho, los programas que se utilizan para ver posiciones de antenas y tal, no sé muy bien cómo lo hacen, supongo que con la potencia de señal, pero sí saben más o menos dónde están colocadas las antenas. Entonces, si emites ruido durante mucho tiempo y fastidias a alguien, vamos, ruido o voz, y fastidias a alguien, van a poder interceptar. Pero, por ejemplo, en el caso de la triangulación por GSM, creo que tiene un error bastante importante. O sea, no sé si Depende de la zona. Cientos de metros incluso. Depende de la zona. Si estás en un sitio con muchas antenas, el error será 1, y si estás en un sitio, en un pueblo que haya una antena cada X kilómetros, muchos, tiene otro error. Entonces, bueno, sí, esto no es exacto, pero bueno, es lo que te digo, si lo haces un momento, un día, pues muy raro va a ser. Pero al final, si fastidias a alguien y a alguien le molesta lo que estás haciendo y tiene los medios,
probablemente te encuentren, como todo. No te recomiendo que lo hagas. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por aquí. Hola, Carlos. Buenas tardes. Enhorabuena por tu charla. Bueno, al hilo de lo que estabais comentando de la parte quizá más legal de todo esto, yo soy jurista y bueno, sí que creo que habría que tener en cuenta, a lo mejor, corrígeme tú, en las pruebas que has hecho, yo como percibo, por ejemplo, lo del SDR que has comentado, es un poco una evolución del radioaficionado, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que, por ejemplo, hay normativa para el radioaficionado y esas frecuencias se consideran de dominio público, o sea que cualquiera puede acceder a ellas. Luego ya cuando vas a comercializar ciertas cosas, entonces es cuando ya entran otro tipo de normativas. En el caso de los inhibidores de frecuencia, por ejemplo, hay una excepción directamente que solamente puede utilizarse por las Fuerzas Armadas, por los organismos administrativos y las instituciones públicas. Fuera de ahí, eso ya habría que acogerse a otras normativas. Entonces, sí que últimamente, además el otro día que estuve viendo el documental de todo lo de Wikileaks otra vez, parece como que se intenta transmitir este terror, ¿no?, a la seguridad, ¿no?, cuando realmente las ondas han estado siempre. Esa es la pregunta que te quería hacer. Vale. Un apunte antes, sí que es verdad lo que tú dices, los radioaficionados de toda la vida tienen sus frecuencias, pero tienen que tener licencia. No es decir, esta frecuencia es para uso libre de radioaficionados, no es uso comercial, voy a ponerme aquí a hablar. Y además ellos son los primeros que, como no tengas tu identificación de radioaficionado, como te pongas a molestar, te van a echar. Incluso más de uno he leído por ahí por foros que se dedica a triangular gente. Sí, por eso te digo que eso sí que está regulado. Claro. Hay una ley de radioaficionados. Entonces, realmente todo el espectro radioeléctrico está regulado, y especialmente más en las frecuencias comerciales. Respecto al terror que comentas, bueno, yo no diría terror, lo que pasa es que sí que es verdad que especialmente en España, por suerte yo diría, en los últimos años hay muchos eventos de seguridad, charlas de este tipo, de otro tipo. Entonces, cada vez la seguridad es algo que sale más a la luz. También, gracias a la política, entre comillas, con casos que ha habido de que si se han interceptado teléfonos de tal y han aparecido mensajes, todo esto pone en situación de paranoia a la gente y sí les da más importancia, pero efectivamente, como tú dices, eso siempre ha estado ahí. La Sí, diferencia al final es que la ahora ignorancia tenemos de no saber lo que es. ¿El qué, perdón? Que al final quizá a lo mejor es la ignorancia de no saber Claro. lo que es. O sea, si Y uno también tiene comprarse un equipo de radioaficionado antes era muy costoso y no tenía las capacidades que tiene lo que hemos visto, porque te comprabas un equipo para una frecuencia determinada y era para esa frecuencia. Ahora, con la ayuda de los ordenadores, por muy poco precio, puedes hacer todo lo que hemos visto. Entonces, en ese aspecto sí es preocupante, de que alguien con malas ideas pues se dedique a hacer X cosas. Pero bueno, yo creo que sí, que siempre ha estado ahí. Muy bien, muchas gracias. Vale, la última pregunta por aquí. Gracias por la conferencia. Quería comentar con la persona que ha intervenido antes, que preguntaba a la hora de triangular. Yo recuerdo que había competiciones en el año 89, en el año 91. El ocio por la noche, pues bueno, tenía muchas vertientes, ¿no? Una de ellas era la caza del zorro, y era que un pub a lo mejor organizaba con radioaficionados por la noche, durante toda la noche, a una persona le daban una estación móvil y se iba a esconder donde quisiera, por el campo, ¿no?, con la condición de que emitiera durante 30 segundos cada 2 minutos. Y luego el resto de gente que se apuntaba, que llevaban equipos de radioaficionado en los coches, a lo mejor había 15 personas o 20, tenían como misión encontrarle. Y tardaban un rato, ¿eh? O sea, a lo mejor el juego empezaba a las 11 de la noche y a las 2 de la madrugada ya estaban todos tomando cervezas y riéndose, diciendo dónde te has subido con el coche, dónde te has metido, me has hecho ir a por ti, no sé dónde. Quiero decir que con medios muy precarios es bastante sencillo localizar en lo que se quiera, ¿vale? Luego quería comentarte un par de cosas porque veo el interés que tienes. Los cerrajeros, cuando tú vas a duplicar el mando del garaje, tienen un maletín que ponen el mando que tú le llevas,
te dan el original y en un segundo te lo han clonado. A lo mejor disfrutarías mucho con uno de esos. Sí, bueno, he visto cómo lo hacen. Y sí, al final es radiofrecuencia, entonces tiene unos mandos vírgenes y lo que hace es recoger la frecuencia del mando que emite y pasársela al mando que recibe. Lo que has comentado de la BlackBerry, yo recuerdo los primeros terminales de telefonía móvil. Quien no recuerda, por ejemplo, el One Touch Easy, tenían un modo de debug que te daba toda esa información que tú decías, lo tenías en dispositivos que ahora se están tirando. Sí, de hecho, todo el tema de GSM, que nació con el proyecto Ormocom, nació con un móvil antiguo, no sé si era Samsung, o no, Motorola me parece que era, un Motorola C30 o algo así, muy antiguo, que permitía recoger toda esta información e incluso hacer modificaciones. Te permitía, no sé exactamente mucho, pero todo empezó con ese terminal. Se presentó en una Black Hat en el 2005, me parece, y todo vino a raíz de un terminal antiguo de este tipo, con el que se pudo obtener la información. Y lo de la BlackBerry, la verdad es que se puede hacer sin la BlackBerry. Puedes obtener la información de otros métodos, por otros medios, pero da información que, bueno, si lo quieres hacer rápido, te facilita bastante la vida. Y bueno, ya lo último, a lo que decías de los medios precarios, sí, obviamente, si nos ponemos a pensar en el control de gobiernos o organizaciones poderosas, yo doy por hecho que pueden hacer lo que quieran. Obviamente, tienes que tomar muchas y muy buenas medidas de protección para que no intercepten comunicaciones tuyas. Pero sí, bueno, yo hablo un poco más del público. En organizaciones estamos jodidos. Gracias. Antes de agradecer la visita que nos ha hecho Carlos, muchísimas gracias otra vez por venir desde Escocia. Recordaros que lo estamos grabando gracias a la colaboración del GATE. Y para terminar, una última pregunta. Tú decías que trabajabas en el SAPUR, ¿no? Como voluntario. ¿Hay algún tipo de obligación de guardar los logs? Mostrabas tú que cuando hacías un segmento hay una especie de logs. Entonces se me ha cruzado la idea de... ¿Hay obligación de guardar esos logs, sí o no? ¿Los logs te refieres a de los avisos que se reciben? Sí. Se guardan exactamente los avisos que se reciben. No te sé confirmar a ciencia cierta, pero bueno, normalmente cuando se recibe un aviso se hace una asistencia. Esa asistencia sí que se guarda la información y de hecho el ciudadano involucrado en esa asistencia tiene el derecho a solicitar toda la información. Sí, es bastante fácil además, por lo visto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.